Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día a todas. Me alegro de nuevo poder estar aquí con ustedes. Primero que nada saludándolas, espero de verdad que se encuentren muy bien y también dando gracias al Señor por su fiel cuidado y su amor. Antes de comenzar de lleno con este tema de esta semana, me gustaría que oráramos para que pusiéramos pues este día, esta lección delante de Él y pedirle desde luego que abra nuestro entendimiento. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu amor y por tu protección, por la guía de tu Espíritu, porque estás con nosotros, porque nos queda claro que tú solamente quieres nuestro bien. Te ruego, Dios, que abras nuestro entendimiento para poder entender perfectamente lo que el bautismo y la Santa Cena significa, Señor. Trae convicción a nuestra vida, convicción real. Y te ruego por aquellos, Señor, que tal vez no tengan claro este tema en su corazón o en su mente, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, des esa claridad y que nuestro entendimiento y el de todos aquellos que nos escuchan, verdaderamente, Señor, se abra a tu palabra, se abra al conocimiento verdadero de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tú sabes que estamos viviendo en una época donde cada quien cree lo que quiere creer y lo que mejor le suena. Algunas cosas fuera de toda lógica, fuera de toda razón. Puedes vivir como quieras mientras no dañes a otras personas, eres libre de hacer o vivir como tú quieras, todos somos iguales, no hay verdades absolutas, no. Solo hay una verdad y esa verdad es Cristo. Él es Dios encarnado. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Así que no podemos dejar que el mundo nos agobie con filosofías huecas, ni podemos tampoco dejar de hablar de lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, el bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas dadas por Dios. Primeramente, ¿qué son y qué significan? Me gustaría definir que ambas son ordenanzas, como lo acabo de decir, dadas a la Iglesia. Una ordenanza es un mandato directo dado por aquella persona que está en autoridad y que tiene las facultades para exigir que se cumplan. En diferentes grupos evangélicos o cristianos, al bautismo y a la Santa Cena también se les conoce como sacramentos, aunque hay una gran diferencia entre lo que es una ordenanza y lo que es un sacramento. Por ejemplo, un sacramento es algo que una persona hace exteriormente, pero que tiene un efecto espiritual interno. Es decir, el sacramento añade mérito a la obra de gracia que nos hace salvos por medio de Cristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que existen 7 sacramentos y que todos ellos son necesarios e indispensables para alcanzar la gracia y el perdón de Dios. En cambio, una ordenanza es la práctica de una ceremonia que reconstruyen de manera simbólica el mensaje del Evangelio, de que Cristo vivió, murió y resucitó, que subió al cielo y que algún día regresará. Ni el bautismo ni la cena del Señor otorgan salvación. No pasa absolutamente nada y no añaden nada, ningún mérito a la salvación que es por gracia. Las ordenanzas nos ayudan a comprender mejor el mensaje del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Hay 3 factores importantes que las definen. Primero es que fueron instituidas por Cristo, fueron enseñadas por los apóstoles y fueron practicadas por la primera iglesia. El bautismo y la Santa Cena son 2 ordenanzas que cumplen estas características. Ambas son importantes, ambas son un mandato, pero ninguna de ellas es necesaria e indispensable para mi salvación. Como ya se ha explicado en diversas ocasiones, la iglesia no es un edificio, no es un lugar, es un grupo de creyentes que nos unimos para adorar, tener comunión, aprender sobre la palabra, etc.
El modelo de iglesia que nosotros conocemos está fundamentado de acuerdo con la estructura de la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia que se establece después de Hechos 2 durante el tiempo de los apóstoles. Cuando este grupo de la primera iglesia se reunía, los miembros oraban juntos unos por otros, tenían comunión entre ellos porque había compañerismo que los unía, estaban involucrados unos con otros, sobre todo eran devotos de las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia es una comunidad que incluye a todos los creyentes, personas vivas, aprendiendo y trabajando, dirigiendo, siguiendo todos juntos para la gloria de Jesucristo, que es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y es a esta iglesia precisamente que nos han sido dados estas ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena, porque también es una forma de adoración y dar honor a Dios por quien es Él. Al adorar estamos reconociendo su persona, su naturaleza, sus atributos y la obra de Cristo. Un cristiano debe adorar a Dios de una forma permanente en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos conducimos de la forma correcta, de una forma que es digna de Dios, su gloria se refleja a través de todos nuestros actos. Miren lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, dice: así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el bautismo y la Santa Cena, además de ser una forma de adoración a Dios, también son ordenanzas dadas a la iglesia, son recordatorios de la obra de Cristo, no son necesarios para el perdón de los pecados y no aportan nada a mi salvación. Veamos a continuación cada uno de ellos. Primero vamos a empezar por el bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Y esta práctica es ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Marcos 16:16 también dice, desde el 15, entonces Jesús les dijo, hablando con sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y en este siguiente versículo que voy a leer, Pedro está predicando a la multitud, Pedro predicando con autoridad este gran mensaje del Evangelio que leemos en Hechos 2. Dice la Biblia que los que estaban escuchando, las personas que estaban ahí, estas palabras traspasaron su corazón y ellos preguntaban: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esto es lo que les contesta Pedro en el capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. De estos pasajes podemos observar varias cosas. Primeramente, Jesús tiene el señorío sobre todo y es exaltado en todo. Y en base a su autoridad, los discípulos son enviados a ser discípulos a otras naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la mente de Cristo, el discipulado y el bautismo
son dos conceptos inseparables. Pero además de eso, estos pasajes nos ilustran también que es necesario que la persona primero crea en Cristo, después que se arrepienta de sus pecados, y ya que crea y se arrepienta, entonces debe bautizarse. Con un corazón regenerado y una mente nueva, entonces puede ser enseñado en todas las cosas que Jesús mandó. Nadie puede llegar a ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo, si no cree y se arrepiente de sus pecados. He ahí la importancia de saber y entender por qué debemos ser bautizados una vez que creemos. El bautismo entonces es una señal pública de algo que ha ocurrido en nosotros internamente. Mi alma ha sido regenerada, he nacido de nuevo. Entonces, a través del acto del bautismo, doy testimonio públicamente de mi fe en Jesús. No me avergüenzo de ser cristiano y tampoco me avergüenzo de su nombre. Dios toma a pecadores que se aman a sí mismos, nos abre los ojos, cambia nuestro corazón, nos da la posibilidad de arrepentirnos, nos muestra a Cristo como Salvador, pone fe en nosotros para creer, y es entonces cuando queremos decirle a todo el mundo que somos cristianos. En el caso del bautismo de Jesús, Él no se bautizó para demostrar algo o porque haya sido nacido de nuevo. Jesús es Dios mismo y nunca tuvo pecado. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para manifestarlo delante de Israel como el Mesías. Mateo capítulo 3, versículos 14 al 17 dice: Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera, hablando del bautismo precisamente. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera bautizado? A pesar de la confusión de Juan el Bautista, Jesús le dice: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Era necesario hacerlo de esa manera. Y aquí es esto importante, porque el mensaje que nos está dando aquí nuestro Señor Jesús es acerca de la obediencia al Padre. Él le dice a Juan: tenemos que hacerlo de esta manera porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Este es un gran e importante recordatorio para nosotros, la obediencia. Ahora, volviendo a la idea anterior, Jesús no debería ser bautizado, pero era necesario hacerla de ese modo porque a través del acto del bautismo, Jesús se identifica con todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Él no necesita el bautismo, pero nosotros sí lo necesitamos como demostración de nuestro arrepentimiento. Y no porque el bautismo limpie los pecados, no, nada de eso. El bautismo es una manera pública de que una nueva vida se ha generado o se ha gestado dentro de mí y ahora quiero vivir diferente. Así que aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador y Señor deberán ser bautizados. Personas que han tenido conciencia de sus pecados, que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han recibido la salvación por gracia por medio de Cristo. Aquellos que no han pasado por este proceso no deben ser bautizados porque no llenan los requisitos que Dios mismo ha establecido en su palabra. Por eso es por lo que el bautismo de infantes no es una práctica ordenada ni aprobada por Dios. Por ejemplo, aunque hay algunas denominaciones cristianas que practican el bautismo de infantes, como los luteranos, los presbiterianos, metodistas, anglicanos, etc., ellos lo ven no para que el bautismo los salve, sino como para incorporar a esos niños a la familia del pacto. Aún así,
Un niño recién nacido no tiene conciencia de su pecado, no puede dar testimonio público de su fe, no puede ceder voluntariamente a creer en Cristo. Es responsabilidad de nosotros los padres el instruir a nuestros hijos en cuanto al significado e importancia del bautismo, y la iglesia está para ayudar. Y aunque algunos niños buscan a seguir a Cristo desde muy chiquitos, el bautismo no es algo que se deba tomar a la ligera. Debemos ir viendo cómo este niño va madurando en su fe y si hay evidencias de que verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces estará listo para entender y participar del bautismo. Es muy importante que el niño entienda que el bautismo no salva, sino que es un paso de obediencia que nos identifica con Cristo. Ya vimos en los textos anteriores que la Biblia habla muy claramente que el bautismo es para creyentes, aquellos que ya han experimentado un nuevo nacimiento y que se identifican con Cristo en su muerte, su sepultura y resurrección. Creyentes que pueden reconocer públicamente delante de otras personas que su viejo hombre ha sido crucificado y que hay una profesión de fe de aquí en adelante y que anda en vida nueva. Creemos que el bautismo debe ser en agua y por inmersión, es decir, sumergidos completamente en el agua. Y aquí unos ejemplos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 23, dice así: En este tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. El bautismo sucedía donde había mucha agua. Hechos 8:38 dice que cuando los bautizaban, ellos descendían al agua. Mateo 3:16 dice que al ser bautizados salían del agua. Entonces, el bautismo era por inmersión. El bautizar por inmersión, o sea, sumergiendo a la persona totalmente en el agua, es un símbolo de cómo es que el creyente se identifica con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, resumiendo, concluimos que el bautismo es en agua y por inmersión, aunque habrá algunos casos donde las personas por una situación de salud o de movilidad no pueda ser sumergida en el agua. Entonces esta puede ser bautizada por aspersión. También aprendimos que el bautismo es un paso de obediencia y una manifestación pública de mi fe en Jesús. Tercero, el bautismo no salva ni añade nada a mi salvación ni a la obra de Cristo. Es para creyentes, personas que se han arrepentido de sus pecados y que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Y además, personas regeneradas, personas que han nacido de nuevo. La siguiente ordenanza es la Santa Cena o la Cena del Señor, según como tú la conozcas, pero es lo mismo. Se denomina Cena del Señor precisamente porque la instituyó y la ordenó el Señor Jesús y porque su verdadero significado celebra la memoria de la muerte del Señor. Igual que el bautismo, la Cena del Señor es un recordatorio de la obra redentora de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Es un recordatorio de lo que Jesús ya hizo por nosotros y es una manera que Él mismo estableció para que nosotros lo recordáramos. Mateo, Marcos, Lucas, todos ellos relatan de la vez que Jesús se sentó con sus discípulos horas previas a ser apresado, un jueves para ser exactos. Jesús se reúne con sus discípulos para participar de una cena. Y Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, nos da detalles de este evento. 11 del 23 al 26 dice: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban.
Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El pan y el vino son símbolos. El pan simboliza su cuerpo quebrantado y el vino simboliza su sangre derramada. Esta ordenanza es establecida por Jesús y dada a la iglesia. Su verdadero significado es lo que dice el versículo 26. Dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No existe como tal de que el pan y el vino se convierten literalmente en su cuerpo y en su sangre. Estos siguen siendo pan y vino. No pasa absolutamente nada con ellos, ni en nosotros cuando los tomamos. Participar de la cena del Señor nos ayuda a recordar a Cristo lo que Él hizo por nosotros. Es un recordatorio de su muerte, recordar su amor por nosotros, su disposición de venir a salvarnos aún a pesar del sacrificio de su propia vida. ¿Cómo, cuándo y dónde debemos participar de la cena del Señor? La Biblia en realidad no dice con qué frecuencia debemos hacerlo. Por lo tanto, las diferentes congregaciones cristianas son los que establecen esa frecuencia según lo que sus líderes consideren. Puede ser cada semana, cada mes, cada 2 meses. Ya que no hay instrucciones específicas en lo que se refiere a cada cuánto tiempo lo debemos hacer, bueno, se ha generado mucha controversia sobre este tema. La frecuencia con la que se practica esta ordenanza realmente no es lo importante. Lo importante es lo que eso significa y la solemnidad con la que participemos de ella. De manera que esto no se convierta en un ritual, en una práctica fría y sin significado. Tomar la cena del Señor como un ritual es como si en vez de orar de una forma consciente, lo hiciera a través de un rezo. El tiempo de la cena es un momento de intimidad con Jesús, instituida por Él mismo, para los que son suyos, para esos que hemos sido redimidos y rescatados a través de su sacrificio. Esa es la Santa Cena. Un recordatorio de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es un acto de la familia de la fe que se congrega a aquellos que creemos en Jesús. No es un acto para los que no han creído. ¿Puede haber no creyentes en medio de una celebración de la Santa Cena? Claro que sí, es un acto público, no es un ritual oculto, no hay nada místico o mágico. Es el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesús y que debemos celebrar la Cena del Señor hasta que Él vuelva. La parte medular de participar de la Cena del Señor es hacerlo de forma consciente de que Él mismo es el centro de esa celebración. Debemos concentrarnos en Él, es decir, tenemos que recordar conscientemente la persona de Jesús cuando vivió, la obra de Jesús cuando murió y resucitó y lo que significa su obra para el perdón de nuestros pecados. Él quiere que recordemos siempre hasta qué punto nos amó. Pero hay una fuerte advertencia cuando nosotros no tomamos la seriedad del significado de la Cena del Señor. Aquí mismo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, pero del 27 al 30, Pablo dice: Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Esto es muy serio. Una persona que ha sido redimida por Jesús puede participar de la Santa Cena de una forma indiferente, arrogante, distraída. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cuando lo hacemos de una forma mecánica, como si fuera un ritual, cuando participamos de ella sin involucrar el corazón,
cuando tomamos la cena del Señor y tenemos amargura en contra de otros hermanos, cuando mantenemos una actitud de rebeldía en contra del Señor y practicamos pecados específicos y no queremos abandonarlos ni queremos arrepentirnos. Esos son solamente algunos ejemplos. No debemos tomar en poco las advertencias que nos da Pablo. La cena del Señor tiene un gran significado, representa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Debemos examinarnos, no para abstenernos de tomarla, sino para participar de una forma digna. Pablo está haciendo esta fuerte amonestación a los hermanos en Corinto porque ellos habían estado tomando indignamente la cena del Señor. Había mucho pecado, había fuertes discusiones entre los hermanos, se emborrachaban cuando se juntaban a celebrar la cena del Señor. Por eso es que la exhortación a examinarse y ponerse a cuentas con Dios antes de participar. Es evidente que Pablo esperaba que los creyentes trajeran a sus mentes las verdades del Evangelio y vivieran como tal. No es una lista de qué hacer y qué no hacer lo que dará crecimiento a mi vida cristiana, sino un creciente aprecio por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos amar a Dios y no amar a la iglesia. No podemos amar a Cristo y no amar a los otros hermanos por los cuales Él también derramó su sangre. Debemos amar a Jesús con un amor que crece. Debemos amarnos entre nosotros mismos con un amor que crece. El bautismo nos salva. Participar de la Santa Cena nos salva. No añade absolutamente nada a mi vida y no agrega ningún mérito a la obra de Jesús en la cruz. La práctica no me convierte en alguien especial, ni tampoco soy más espiritual. El bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas dadas a la iglesia, establecidas por Cristo para creyentes, para personas que han creído en Jesús, que voluntariamente se han arrepentido de sus pecados y que han sido perdonados y regenerados solamente por gracia. Yo espero que no olvides lo que estos conceptos significan y lo importante que es para cada creyente tomarlos con la seriedad y la solemnidad que eso se merece. Ambas ordenanzas tienen que ver con Cristo y con la obra de salvación por la cual tú y yo ahora gozamos de una vida en libertad. ¿Has creído en Cristo? ¿Qué te impide ser bautizado? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has entendido que la cena del Señor significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Hazlo con la firme convicción de cuánto Cristo te amó. Que Dios y su Espíritu Santo siempre nos asista para poder comprender. Su palabra es viva y debemos vivirla de forma responsable. Bendiciones.